Vamos a estudiar ahora la segunda función más específica que se estudia en secundaria. La anterior había sido la función lineal. Esta se llama función cuadrática. Su característica principal en cuanto a su ecuación es que tiene una x elevada al cuadrado, por eso se llama cuadrática. Recordemos que la lineal era una que solo tenía una x. Aquí la cuadrática es una que tiene una x al cuadrado, puede tener x y puede también tener un número que no tenga letra. Estos valores, bueno, os repito, esta es como la forma general de la ecuación de una función cuadrática. Aquí a, b y c son constantes, es decir, son números. A es el número que acompaña a la x al cuadrado, b es el número que acompaña a la x y c es el número que no tiene letra. A la función lineal uno decía que se le asociaba de figura una línea recta. A esta, en cambio, la figura que se le asocia se le llama parábola. Una parábola es básicamente una curva. Una curva que puede ir hacia abajo o puede más bien ir hacia arriba. Tiene esas dos formas. ¿Cuál de las dos va a ser o cómo se va a determinar esto? El valor de a, es decir, el número que acompaña a la x al cuadrado, puede decirme si ella va hacia arriba o va hacia abajo. Si a es mayor a 0, es decir, si a es positivo, si el número que acompaña a la x al cuadrado es positivo, ella tiene esta forma, como una carita feliz hacia arriba. Esos son flechas, espero se note bien, que simbolizan que esto se extiende hacia arriba. Cuando tiene esa forma como una carita feliz se le llama cóncava hacia arriba. Por el contrario, si a es menor a 0, es decir, si a es negativo, tiene la otra forma. Es como una carita triste. Va hacia abajo, abre hacia abajo y se llama cóncava hacia abajo. Esto como gráficamente. Aquí lo que nos interesa más que todo es ver a la ecuación como qué figura le podemos asociar y ver un par de fórmulas. Resulta que C, el valor de C, el que no tiene letra, representa la intersección con el eje Y. Esto también es similar a lo que pasaba en la función lineal, que espero recuerden que el valor, el B, que era el número que no tenía letra, que no estaba acompañando la X, era la intersección con el eje Y. Aquí funciona exactamente igual. De hecho, en la figura, eso es como un ejemplo de alguna que es cóncava hacia abajo. No siempre va a ser así. Puede ir en la otra dirección. Eso va a depender, repito, del A, de este número, si es positivo o negativo. La intersección con el eje Y va a ser C directamente. Ahora, las intersecciones, ella puede pasar por dos puntos. Puede intersecar en dos puntos al eje X. A esos puntos, aquí yo les llamo X1 y X2. Y X1 y X2 se llaman así, intersecciones con el eje X. También se le puede llamar soluciones de la ecuación cuadrática, ceros o raíces. Estos se calculan con una fórmula. Esta fórmula no es necesario aprendérsela, de hecho no la vamos a ver aquí, porque se puede resolver con la calculadora. En la calculadora simplemente hay que poner mod 5 y 3. Si uno pone mod 5 y 3, la calculadora lo que le va a pedir son estos valores. El valor de a, es decir, el número que está a la par de x al cuadrado, el valor de b, el número que está a la par de x, y el valor de c, el número que no tiene x. Importante es que si alguno no aparece, si no aparece el número que tiene x o no aparece el número que no trae letra, es porque los valores son 0. Siempre va a ser así. Aquí es importante hablar de este concepto, vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es un punto en la parábola que va a representar, de hecho, el punto más alto, si ella es cóncava hacia abajo, o el punto más bajo de la ecuación, de la función, perdón.
Sí, es o el máximo o el mínimo, por eso aquí puse máximo o mínimo. Y como es un punto, recordemos que todo punto tiene dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. La coordenada x es menos b entre 2 por a, y la coordenada y es menos este triangulito que se llama discriminante. Aquí lo puse como un asterisco, discriminante, que es el triangulito, que en realidad también es una fórmula, que es b al cuadrado menos 4 por a por c. El b siempre es bueno ponerlo entre paréntesis, y b, a y c son igual, se sacan de esos valores directamente. Tal vez en un momento vamos a hacer un ejemplo con números más concretos. Ese triángulo se llama discriminante. El discriminante sirve para calcular el vértice y también da información, que es, nos dice cuántas intersecciones tiene la función con el eje x. Si es positivo tiene 2, si es 0 tiene 1, y si es negativo no tiene soluciones. Esto es por la fórmula de x1 y x2. Sin embargo, eso es algo que se estudia más que todo en noveno año. Aquí no vamos a entrar tanto en ese detalle porque lo que nos interesa es simplemente calcular la fórmula, no interpretarlo tanto en ese sentido. Es decir, si queremos calcular cuántas soluciones tiene una ecuación, podemos hacerlo directamente en la calculadora como E53 y ella nos va a decir cuántas soluciones tiene, quiénes son los valores de x1 y x2. Aquí entonces, la coordenada x del vértice, repito, volviendo, es menos b entre 2 por a, y la coordenada y del vértice es menos discriminante, que es eso, sobre 4 por a. Aquí importante es eso, el vértice, como es un punto, son dos fórmulas, en realidad son dos cosas. Una fórmula para x y otra para y. En realidad, ¿quién es el máximo? El máximo es la coordenada y, o el mínimo, dependiendo del caso, el máximo en este caso. Pero repito, si fuera cóncavo hacia arriba, más bien ese punto sería el mínimo. Pero el máximo siempre va a ser la coordenada y. La coordenada x en realidad es el punto donde se alcanza el máximo o el mínimo. También se le llama, esto pueden apuntarlo cuando espero estén pasando la materia y lo apunten, la coordenada x, menos b entre 2 por a, también se llama eje de simetría. Puede recibir ese nombre, porque es la parte de x, o el valor de x, que parte justo a la mitad, la gráfica, la montañita. Vamos a ver un ejemplo más concreto, ya con números, de cómo se aplica esto. Si nos dan una ecuación, cómo podemos calcular toda esta información. Aquí básicamente tenemos que saber cómo calcular x1 y x2, que lo vamos a hacer con la calculadora. El vértice es prácticamente la única fórmula que hay que aprenderse. La coordenada x, la coordenada y el discriminante, obviamente. Y tener en cuenta esto también sirve de vez en cuando, que cuando A es positivo va hacia arriba, que cuando A es negativo hacia abajo, y que C siempre va a ser la intersección con el eje Y. Solo va a tocar en un valor el eje Y, eso es importante. También es bueno decir en cuanto a esto, las intersecciones con el eje X que podría no tener. ¿Cómo en qué caso no tendría? De ahí, si yo tengo este gráfico y trazo una parábola que vaya tal vez hacia arriba y que parta de aquí, y claramente si ella va hacia arriba nunca va a pasar por el eje X. Eso es lo que quiere decir que no tenga soluciones, ceros, o que no tenga intersecciones. Es decir, que la gráfica puede estar solo de arriba o también solo debajo del eje X, por eso a veces puede no tener soluciones. Pero vamos a ver un ejemplo más concreto de esto.